señores maestrantes del programa de maestría en gestión educativa con mención en organización, dirección e innovación de los centros educativos. Sean cordialmente todos y todas bienvenidos. Es un programa muy bonito, muy innovador, un programa de maestría que lidera a nivel nacional la Universidad Estatal de Milagro, la UNEMI, y qué bien que ustedes han optado por esta nueva y gran oportunidad, puesto que esta es la primera corte de esta maestría. Sean una vez más bienvenidos, el éxito es de todos. En esta maestría nos corresponde presentar una asignatura más que es legislación educativa. Esta asignatura de legislación educativa, que entre otras cosas tiene como fin analizar, conocer y estudiar las diversas disposiciones legales que son las que van regulando al sistema educativo nacional. En la asignatura de legislación educativa y estructura institucional de esta maestría veremos 4 unidades. La primera unidad tiene como título la educación como derecho fundamental. Unidad que tiene 2 temas. El primero de sus temas hace referencia a la educación para todos y sus generalidades. Y el segundo tema habla del derecho como norma universal. Dentro del primer tema hacemos referencia a la educación. Si bien es cierto, cabe destacar que la educación es un derecho universal al que tienen y tenemos derecho, siendo repetitivo, todas las personas. Por lo tanto, es importante esbozar primeramente lo que es el derecho, un poco lo que es la ley. Y bien podemos indicar que el derecho es ese conjunto de normas que tienen un alcance y son de carácter universal. Es universal porque contribuye al disfrute de la libertad. Es que no puede ser de otra manera. La educación, siendo un derecho, genera y da libertad a la persona. Es importante entonces resaltar que la ley es la voluntad soberana que manda, prohíbe y o permite. Manda que se cumpla lo que en ella se expresa, prohíbe no cometer ni hacer lo que está prohibido y permite hacer aquello que la ley no lo señala, aquello que no lo indica. Si ya tenemos nosotros entonces una visión general de qué es el derecho, que es un derecho universal y qué mismo es la ley, ahora sí, vale resaltar que en el Ecuador la Constitución del 2008 consagra una vez más a la educación como un derecho universal. ¿Y por qué digo una vez más? Porque las constituciones anteriores también lo hacían. La del 2008 lo vuelve a mantener como lo hemos indicado. En la constitución vigente en nuestro país se indica que el derecho de la educación es para todos los ecuatorianos. Y eso se lo estipula en los artículos 26 al 29, que entre otras cosas, lo que allí se detalla es la normativa para que todos podamos gozar de este derecho. Luego, la misma Constitución tiene como finalidad en su normativa el desarrollo de capacidades y potencialidades individuales y colectivas, que se lo encuentra tipificado en los artículos 343 al 349. De esta manera, esta es la normativa general que presenta la Constitución mencionando y señalando que la educación es un derecho para todos. Al referirnos a la educación en el Ecuador, se debe acudir entonces al artículo 26 hasta el 29 de la Constitución de la República, donde se indica claramente que la educación es un derecho para todas las personas y que el Estado tiene el deber de darla, de proporcionarla sin distingo alguno, y que la educación responde a un interés público, escolarizado y no escolarizado, y que es totalmente gratuita en todos los niveles. De la misma manera, se manifiesta que el Estado garantizará la libertad de enseñanza y de cátedra, esto en educación superior. Es que al hablar de educación, como lo hemos venido haciendo, hay entonces que resaltar que esto implica referirnos de manera específica
a lo que es el sistema de educación nacional, que la Constitución lo hace en sus artículos 343 hasta el 349, donde entre otras cosas se establece que el Sistema Nacional de Educación tiene visión intercultural, acorde a la diversidad geográfica, cultural y lingüística del país. Claro que esto obedece atendiendo a que nuestro país es un país multiétnico y pluricultural, y por lo tanto el sistema educativo nacional tiene y debe responder a esta variedad cultural y geográfica que tenemos. De la misma forma, el Sistema Nacional de Educación comprende o está formado por las instituciones, por los programas, por las políticas educativas, por los recursos y por los actores del proceso educativo. Y su servicio se dará a través de las instituciones públicas, fideicomisonales y particulares en el territorio ecuatoriano. Se establece asimismo que existirá una institución pública con autonomía de evaluación integral, interna y externa, que promueve la calidad de la educación. Es decir, si no evaluamos, no tenemos resultados. Por lo tanto, la Constitución prevé que el sistema educativo, en todas sus partes y en todo momento, debe ser evaluado para promover la calidad de la educación. Asimismo, la educación pública será gratuita, lo establece la Constitución, y el Estado la financiará de manera oportuna, de manera regular y de manera suficiente en concordancia como lo establece la misma Constitución. Se ha venido hablando de la educación, pero de una educación apegada y basada en derecho y protegida, guiada por la ley. Es indispensable, es importante entonces que determinemos categóricamente que el derecho es una norma y que ese derecho a la educación es para todos los ecuatorianos, en el caso de nuestro país. Y entonces se hace necesario resaltar algunos de esos derechos como norma universal, entre los que tenemos el derecho a la vida, el derecho a la libertad, el derecho a la protección y el derecho a una educación. ¿Por qué el derecho a la vida? Porque la educación del ser humano se da desde los primeros años de vida y entonces el primer derecho que vale resaltar es el derecho a la vida. Y a sabiendas que el derecho a la vida es un derecho universal, que es el punto de partida para todos los demás derechos, hay que reconocer también que el derecho a la libertad es un derecho primordial, principal, al que tenemos acceso todos los ciudadanos, todos los hombres y mujeres del mundo, así también como el derecho a la protección. Este es un derecho que le permite a los estados proteger a las clases vulnerables, a los menores de edad, a los niños, etcétera, a los adolescentes, etcétera. Otro derecho que se resalta en nuestro estudio, en esta legislación, es el derecho a la educación. Es que la educación es un derecho para todos y para todas, y por lo tanto hay que resaltarlo, hay que entenderlo, que la educación en el Ecuador, por ejemplo, se ha ido dando con una serie de procesos y de cambios que se originan desde la época colonial, cuando la educación estuvo en manos de la religión católica y que luego fue cambiando, que luego fue conservadora, que luego fue laica, liberal, etc. Esos procesos de cambio en la educación ameritan que se los conozca. ¿Y por qué amerita? Porque la educación es la base para el desarrollo de toda sociedad y porque si hay educación va a haber la buena intención de protección, que es otro derecho universal. Este derecho a la protección es un derecho de suma importancia también, porque con él se genera la protección integral a menores de 1 a 5 años, que también está en la legislación ecuatoriana y que nos corresponde revisarlo en legislación educativa. Conoceremos entonces que los menores de 1 a 5 años, dentro de su protección integral, para ellos están y se han creado las guarderías, por ejemplo, los centros maternos infantiles, así como también el Estado. Hay que reconocer que lo hace con varios programas que protegen integralmente a los menores de 1 a 5 años. En legislación educativa, que es el caso que nos compete analizar y estudiar
en estos momentos también corresponde a una parte, a un componente de esta asignatura, revisar algo en relación a la reforma curricular. Es que las reformas del 96, 98, 2010 y 2017 en el Ecuador son reformas educativas curriculares que se han hecho amparadas y basadas en disposiciones legales. Y por ser educativa el área, por eso también nos compete de alguna manera estudiar y conocer algo de las reformas en mención. Es así como, por ejemplo, nos referiremos a aquella actualización y fortalecimiento de la educación general básica, reforma del 96 y luego el 98 en su totalidad. En ella, con esta reforma de actualización y fortalecimiento de la educación general básica, aquí sí ya se termina con la que se llamaba educación primaria y el ciclo básico. Unidos los dos, se convierten de primero, incluido jardín de infantes, hasta el 10º año, se convierten en educación general básica. Luego, otras reformas curriculares, por ejemplo, muy notoria en el Ecuador, es la transformación de los planteles escuela-colegio, transformación en unidades educativas, una llamada Unidad Educativa del Milenio. Y por último, otra reforma curricular fue la que generó el bachillerato único en el Ecuador. Bachillerato único que permitió o que provocó la desaparición de los bachilleratos por especialidades.